diferente. Bueno, este es un espacio formal que la Aeronáutica abre en un escenario formal también de la industria, sobre el cual quiero contarles o ampliarles un poco el proceso que está haciendo la aeronáutica, dar el espacio para unas interacciones y posterior darles unas respuestas. Tengo una pregunta inicial de Andrés, que la hizo anteriormente, y pues sobre eso voy a iniciar primero con la aeronáutica. La aeronáutica civil, dentro del plan de trabajo que tiene, estableció una línea desde el 2015 generando su primera regulación, posterior pasó al 2018 una segunda regulación que es la que está vigente, que por supuesto con base en la tecnología y todos los avances tiene una oportunidad de mejora importante. Primer punto, 2022 se hizo un diagnóstico, sobre ese diagnóstico se identifican las oportunidades de mejora que probablemente en un 95% estamos de acuerdo, sobre las cuales vamos a hablar acá. Segundo, ese diagnóstico deriva en un plan de trabajo que inicia su ejecución durante este año. ¿Qué incluye ese plan de trabajo? La inclusión de un personal que viene de la misma industria, la inclusión de unos profesionales con conocimientos para dar soluciones a las situaciones que tenemos y finalmente integrar todo esto entre academia, Estado y empresa privada. ¿Para qué? Para dar la regulación o para dar el marco sobre el cual debemos trabajar y poder generar un uso seguro del espacio aéreo. Ese básicamente es el plan de trabajo y lo que estamos haciendo. El año pasado o hasta el año pasado eran 3 personas las que principalmente estaban trabajando acá. Este año aumentó significativamente la cantidad de personas, o aumenta o aumentará, porque el día de hoy todavía se está recibiendo la información de ya las vinculaciones que estén haciéndose efectivas. Sobre eso, una parte importante, un esfuerzo importante se va a realizar sobre la norma. ¿Qué es la norma? Tener la actualización en procedimientos, procesos y en todo lo que tiene que ver con darlas el camino para que se pueda hacer uso del espacio aéreo organizadamente entre los actores y en el futuro, de acuerdo a lo que marca la OASI, al 2035, una integración ATM-UTM. Por la segunda parte, la parte de tiempos de respuesta. Para hablar de tiempos de respuesta hablamos que actualmente hay un trancón, es la expresión que puedo utilizar, grande en autorizaciones. Primero, para derivar del trancón está la contratación de más personas de las del año pasado. En cargas de trabajo del año pasado se está aumentando casi en el 300% de personal, pero aún así no es necesario tener que utilizar seres humanos para hacer esto cuando la misma tecnología ya nos permite que sean las respuestas de manera automatizadas por inteligencia artificial que se pueda llevar a cabo. Y para esto 2 insumos se deben tener. Primero, una norma actualizada y segundo, se debe tener unas áreas de vuelo, unas áreas restringidas y unas áreas prohibidas. Áreas restringidas y prohibidas para drones, ejemplo, puertos, situaciones o áreas geográficas importantes para el país, cárceles y algunos aspectos específicos del país. En el resto, hasta un nivel que es el nivel donde no estemos en esas áreas restringidas y prohibidas y estemos debajo de 400 pies AGL, estoy hablando en condiciones normales, deberíamos poder estar volando. Ese ya es una primera gran espacio para volar. El segundo es poder tener acceso a un sistema tecnológico por medio del cual podamos generar un ingreso, una solicitud de autorización y una generación automática de autorización, pero al mismo tiempo, además de la generación automática del permiso, generar un espaciamiento con cualquier otra autorización similar en el mismo espacio, pero en la misma unidad de tiempo, lo cual se pueda permitir que haya un uso seguro inclusive entre aeronaves no tripuladas. Esto no es algo que tengamos que inventarnos, esto es algo que funciona de manera normal en otros lugares y que es el objetivo poderlo tener en el país. Con esto les digo 3 cosas. Primero, una norma actualizada. Segundo, unas áreas definidas de vuelo. Y tercero, un sistema tecnológico que nos permita hacer esto. Este es sobre lo cual se está enfocando la aeronáutica civil. ¿Para qué? Para proveer la respuesta que se requiere para una industria como la aviación no tripulada. Respecto a la normatividad, situaciones específicas.
El Drone Delivery es la prueba inicial, el Drone Delivery Courier, o sea, carga liviana, es la prueba inicial para poder hacer todo el desarrollo de la aviación no tripulada. Sobre eso se pretende o se tiene como objetivo generar la norma. Y sobre esa norma, el objetivo principal es que pueda articularse no solamente con el Drone Delivery, sino también con otras operaciones que se realizan con la capacidad BVLOS. Y allí es donde tenemos personas que antes estaban sentadas allí como parte de la industria, pero hoy están como parte de la autoridad buscando dar soluciones a algo que hace tan solo unos días eran usuarios y hoy en día están en el ente regulador. Eso nos permite a nosotros conocer de primera mano, uno, cómo piensa un usuario y cómo desde la autoridad podemos dar una respuesta a un usuario para que se cumpla un ordenamiento aéreo y se cumpla una seguridad operacional. Con base en eso es que estamos trabajando y de manera general eso es lo que pretendemos. Un ordenamiento en norma y un ordenamiento tecnológico para hacer un uso seguro del espacio aéreo. Se presentaban 33 tipos de autorizaciones o 33 tipos de operaciones. Realmente dentro de lo que probablemente va a salir, que todo esto es un proceso y ya les digo cómo se va a hacer la norma, probablemente esté empezando a resolver bastantes inquietudes que se tienen en la cabeza, pues ya al final me quedo solamente con las inquietudes menores. La normatividad tiene un proceso de acuerdo al RAC 11. El RAC es el Reglamento Aeronáutico Colombiano número 11, que es el RAC 11 es el que dice cómo crear RACs. ¿Cuál es el proceso para crear RACs? No el de aviación no tripulada, todos. Y hay una serie específica de reglamentos aeronáuticos colombianos que rigen a la aviación, en este caso derivados de la OASI, que vienen a Colombia y sencillamente se parametrizan a Colombia con los estándares OASI. Esto dice que se genera una norma, se propone la norma, hay una revisión interna, luego hay una revisión de los usuarios, se reciben unas retroalimentación, se analiza la norma y finalmente hay una publicación. En el muy corto plazo usted debe suceder, porque ya hoy en día, mientras estamos hablando, sentados entre nosotros, aquí en esta aula, hay una de las personas que tiene ese trabajo y a través del internet hay 2 personas más que tienen este trabajo y que ya previamente hemos hablado y que los van a escuchar a ustedes. Pero estas mismas personas son personas que estaban sentadas allí, con ustedes, como usuarios, como parte de la industria. O sea, que tienen y son conocedores de qué es lo que le duele a la industria y qué es lo que el gobierno en cabeza de la aeronáutica civil debe proveer, pero manteniendo los estándares de seguridad operacional. Ese es el plan de trabajo que tiene la autoridad y eso es lo que estamos haciendo. Con eso les resumí actualización de la norma, les resumí y les dije que la norma debe garantizar la seguridad operacional, debe tener unas áreas de vuelo de manera general en todo el país, se debe tener un sistema tecnológico para que esto funcione, debe haber unas personas que tengan los tiempos para dar respuesta, pero ese sí es un tránsito y en eso voy a ampliarlo. Esta respuesta que hoy en día se sufre en tiempo, el objetivo es que con un sistema tecnológico ni siquiera tengamos que tener este tiempo, porque ese tiempo sería en segundos. Pasaríamos de cualquiera que sea el tiempo de respuesta a un tiempo que en parámetros tecnológicos debe responderse no en tiempo real, pero con algunos segundos de retardo por medio de inteligencia artificial. Y finalmente, un ordenamiento de aquí hacia el futuro sobre cómo vamos a desarrollar la actividad comercial en el aire o de la aviación no tripulada. No quiero entrar a cómo vamos a utilizar los RPAs porque todavía esto es algo que la OASI no ha dicho. Por ahora solamente quiero hacer referencia o se hace referencia a la aviación no tripulada como la que ustedes hoy en día operan de manera comercial o como la que cualquier persona desarrolla un vuelo en un dron de manera no comercial. De esa manera vamos a generar una respuesta en tiempo y una respuesta también en capacidades, porque la principal operación que se pide que no está autorizada es el drone delivery. El resto de operaciones, como por ejemplo la parte de agricultura, la adquisición de imágenes, algo que se mencionó muy bien acá y que es importante mencionar, es el tema de seguridad y vigilancia privada. Eso es un tema con un asterisco que está por encima. Cuando vimos en una presentación en la mañana, el reglamento aeronáutico colombiano es el segundo escalón. El primer escalón es la legislación. La aeronáutica civil con sus reglamentos aeronáuticos
vela porque sus reglamentos estén alineados con la legislación. O sea que cualquier cosa que venga de acuerdo a la Constitución o de acuerdo a la ley debe acatarse en el reglamento para poder generar ese ordenamiento del espacio aéreo. Entonces, algo que sea ley no es potestad o competencia de la Aeronáutica Civil de Colombia cambiarlo. Voy a dar un ejemplo muy concreto. La Aeronáutica Civil no tiene la potestad de cambiar los valores del Código del Comercio respecto a las pólizas. Lo que sí tuvo la potestad, porque lo puede hacer, es que se puedan plantear por días. Será la industria quien genere esa respuesta de poderlo ofrecer por días y cómo. Más nosotros como aeronáutica o una entidad como la aeronáutica no tiene esa potestad. Quien tiene esa potestad, ¿quién es? El Congreso de la República, quien tiene la potestad de cambiar una ley como es el Código del Comercio. Por eso esta mañana estaba muy claro, 1971. En Colombia hay unas cosas que son más fáciles que en otro lado. En Colombia hay cosas que son fáciles de hacer en aviación no tripulada porque me llaman de otros países y me dicen, oye, en Colombia, ¿por qué es tan fácil hacer esto? Porque es un procedimiento claro. Pero ¿por qué en Colombia es tan difícil eso? Porque hay una ley y yo no debo hacer caso de la ley. Por eso mismo también en nuestro país temas como seguridad y vigilancia privada tienen una ley específica, una ley que debe ser acatada por la autoridad aeronáutica. Aun cuando la autoridad tiene la competencia para generar reglamentos aeronáuticos, no tiene la competencia para cambiar lo que dice una ley. Y si hay una ley que demanda que una empresa para hacer operaciones de vigilancia y seguridad privada deba estar registrada por resolución ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con autorización de medios tecnológicos, no hay forma en que la Aeronáutica Civil de Colombia pueda autorizarlo. Ese tipo de situaciones son las que se están articulando completamente en la normatividad para que quede todo organizado, porque hay unos vacíos, vacíos que es importante irlos corrigiendo. No se van a corregir todos, pero sí se va a buscar que haya ese marco regulatorio para utilizar el espacio de manera segura. Y por supuesto, es un compromiso directo del señor director, del señor subdirector y de toda la organización de la Aeronáutica Civil poder brindar herramientas tecnológicas que primero tengan una solución o den una solución a algo que duele hoy en día, que es el tiempo de respuesta. Y segundo, que hayan personas, seres humanos, porque ya no es de tecnología, que estén dispuestos para dar respuesta en diferentes espacios, dependiendo de la dependencia a la cual haya un requerimiento. Hablamos de la autoridad aeronáutica como secretaría, hablamos del proveedor de servicios a la navegación aérea, hablamos de estudios aeronáuticos, hablamos de tecnologías de la información, hablamos de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios, porque todo esto se va a fortalecer o a nivel mundial se va a posicionar como aeronáutica. Va a ser muy corto el tiempo en el que vamos a estar hablando de la aviación, que incluye la aviación tripulada y la no tripulada como un todo. Y en esto vamos a incluir infraestructura. Hoy en día hay aeropuertos para aviones, helipuertos para helicópteros. Va a haber dron puertos. Y tiene que haber un reglamento aeronáutico que diga cómo se hace un dron puerto, cómo se hace un aeropuerto, cómo se hace un helipuerto. Y así sucesivamente. Cómo se investiga respecto a la aviación no tripulada, cómo se obtiene un permiso respecto a la aviación no tripulada, cómo hay unos estándares para ser parte de la aviación no tripulada. Un tema importantísimo, los centros de entrenamiento. Los centros de entrenamiento, los centros que permiten o que generan conocimiento son los centros de instrucción de aeronáutica civil CIAX. No son cualquier entidad. Todo esto se va a traer y se va a profesionalizar dando herramientas a todos los usuarios para poder hacer parte de la comunidad y utilizarla de manera segura. Y me refiero a los centros de entrenamiento por algo. A todos los que me están viendo, sea acá o sea a través del internet, es un poco complicado cuando uno le pregunta a un operador anteriormente, en la nueva norma muy probablemente un piloto a distancia de aeronave no tripulada, en qué espacios aéreos puede volar. Y ahí ya se acaba la conversación.
Ahí ya sacó la conversación. Dígame, señor piloto de aeronave no tripulada, ¿en qué espacio puede volar? Ah, no, yo sé volar el dron. No, no me interesa que usted sepa volar una máquina. Es lo mismo, ahora salgámonos de aviación y vámonos a un vehículo. ¿Usted sabe conducir un vehículo? Sí. ¿Tiene pase o tiene licencia de conducción? No. ¿Es legal? Yo no estoy haciendo nada diferente de traer todo un concepto de transporte y de organización de cómo funciona un medio, un medio más en el cual hay unos profesionales que están en ese medio. Entonces no es como Natalie hablaba específicamente, es que a mí me enseñaron a hablar un Phantom 3, listo, perfecto. ¿Sabes volar el Phantom 3? Sí, perfecto. ¿Sabes hacer todos los procedimientos del Phantom 3, por tener un ejemplo? Correcto. ¿Sabes en qué espacio aéreo puedes volar? ¿Sabes cuáles son los límites para volar? Ese es el problema. El problema no es la máquina. El problema no es que yo pueda conducir un vehículo. Es cuál es mi autorización con esos estándares. Por eso lo que se genera cuando se hace un curso de conducción es cómo conducir el vehículo, pero conozca cuáles son sus responsabilidades cuando conduce el vehículo. Ese es el tipo de profesionalismo que debemos traer acá. Ese es el tipo de profesionalismo que indica operación, entrenamiento y un desarrollo de la industria. Viene certificación de parte y equipos. Hay que generar la normatividad para para certificar partes y equipos. Yo les decía acá, anoche leí un documento que dice que 75 años duró el concepto de cómo estructurar el ATM a nivel mundial. Y ya tenemos que sacar un UTM. Pero todavía ni siquiera tenemos una serie de herramientas tecnológicas y de normatividad, no en Colombia. Casi que a nivel mundial no hay esta normatividad para poder incorporar un UTM y utilizarlo. Y cuando incorporamos un UTM, debemos decir, esto es un UTM y se utiliza así. Y cuando sacamos profesionales a volar en un espacio aéreo y no cumple la norma, ¿qué nos genera? Inseguridad. Igual, situación, lo que pasa es que no me puedo mover de este atril, estoy que me voy de acá. Pero les digo, les voy a poner un ejemplo práctico que no tiene que ver ni con la aeronáutica civil ni con la empresa de aviación no tripulada. Cualquier persona que vuela un dron, aeronave no tripulada, y vuela por encima de los 400 pies, yo tengo derecho. Es lo primero que dice. Yo tengo derecho. Porque en este momento y en este escenario no voy a decir quiénes consideran que tienen derecho a volar dentro de los aeropuertos. Pero yo tengo derecho. Eso es lo que dicen. Yo tengo derecho. Y esos son mis derechos. Ahora yo digo a nosotros profesionales que estamos sentados acá y siquiera me están escuchando por esto, ¿qué pasa si ustedes están dentro de una aeronave, compraron un tiquete aéreo, están haciendo una ruta del punto A al punto B y en ese preciso instante un dron impacta su aeronave, no importa si está en vuelo o en tierra? ¿Cómo se sienten ustedes afectados en su integridad? Inmediatamente se sienten afectados en su integridad. No quiere decir si le pegó, si la turbina absorbió el avión, aeronave no tripulada o el dron, no quiere decir nada de eso, solamente le pegó al avión. ¿Consideran ustedes que esa persona, no importa dónde se haya capacitado, no importa con qué marca de aeronave no tripulada o dron esté volando, tiene derecho a no cumplir la norma? Eso es lo que hoy en día nos está sucediendo en el país. Exactamente eso es. Hace 5 días tuvimos una situación muy crítica con una aeronave no tripulada. Muy crítica. Y ahí es donde es importante, por eso los centros de entrenamiento deben estar realmente enseñando lo que deben enseñar, no enseñando a volar. Esa es una partecita más del centro de entrenamiento. Pero cuando el año pasado estaba frente a un escenario de 150 operadores o pilotos a distancia de aeronave no tripulada, miren, es que, ¿por qué no podemos hacer esto? Y solamente les hice la pregunta del espacio aéreo, no hubo uno solo que me pudiera responder. Yo digo, ¿cuál es el profesionalismo que tenemos para estar generando una operación comercial cuando no saben dónde pueden y no pueden volar? Cuando no saben cuáles son las normas de seguridad, cuando no saben, y está escrito, porque es que lo que pregunto está en la norma, no es ¿y en cuál norma? En esta norma desactualizada de hoy en día.
La que no hemos actualizado, que estamos en proceso de actualización, que aquí hay una persona y hay dos más allá a través del internet, esa que estamos actualizando dice cosas que ni siquiera hoy en día las cumplen. Pero todos los días estamos recibiendo personas que yo quiero y yo voy a operar y yo voy a operar comercialmente. Esa es la situación, ese es el reto. Aquí es la cultura de todo un país, de una autoridad con una regulación, pero todo un país para cumplir esto. Porque la persona que considera que tiene derecho a utilizar una aeronave no tripulada, de acuerdo a cómo considera, no pensaría lo mismo cuando esté dentro de una aeronave tripulada y haya alguien haciendo eso, pero generándole un riesgo a su integridad humana. Ahí cambia la cosa. Es función de la autoridad garantizar el uso seguro del espacio aéreo de Colombia. Eso no es negociable para la autoridad porque para eso crearon la autoridad, no fue para otra cosa. Y la autoridad mantiene el uso seguro del espacio aéreo y garantiza procedimientos para que en tierra todas las personas que están caminando consideren que ese uso seguro del espacio aéreo no los va a afectar. Así funciona a nivel Colombia y a nivel mundial. Y por eso se creó la OASI en su momento. Ese es el concepto completo y eso es lo que vamos a hacer en un lapso de aproximadamente 1 año y medio con los recursos, con las personas, con toda la experiencia que tenemos de la industria dentro de la aeronáutica civil ya, de la industria, como haciendo parte de la autoridad aeronáutica y de todas las personas que hoy en día están siendo vinculadas para poder resolver todo lo que ustedes, todos los retos que tenemos. De manera general, pasé por todas las, pero no le respondí a Andrés, voy a responderle a Andrés. Lo que pasa es que aquí hay muchísimo, les estoy diciendo, a nivel mundial, no en la aeronáutica civil de Colombia, se está empezando a generar toda la normatividad como si fuera una, como se hizo en la aviación tripulada durante décadas. Pero aquí toca hacerlo en meses. Entonces, pasar de décadas a meses es un reto y lo estamos haciendo, pero no es un reto y lo estamos haciendo en Colombia, es un reto y lo estamos haciendo a nivel mundial, porque no, el trabajo que nosotros hacemos no somos los únicos que lo hacemos, lo están haciendo en todo el mundo, tienen el mismo reto. Por eso les digo que leer un complaint en otro idioma y decir, yo lo siento como si me lo estuvieran diciendo a mí en español colombiano, digo, todos tenemos el mismo problema como autoridad. Entonces tú hacías una pregunta, Andrés, ¿cuándo se tiene una aerovía, llamémoslo así? Es uno de los proyectos. Está dentro del siguiente paso, después del paso 1, minimizar los tiempos. Al mismo tiempo, paso 1, se presentaron esta mañana los proyectos, es la tecnología y en ese mismo paso que se articule norma y tecnología para que esto funcione y se socialice. El siguiente paso es empezar a generar o a tener personas con conocimiento para empezar a generar algunas rutas con unas consideraciones para poder operar. ¿De quién? Por supuesto, la Aeronáutica Civil de Colombia. No van a ser privadas. ¿Lo pueden llamar sandbox? No son sandbox. Sencillamente es algo que ya está pensado con experiencia de la aviación tripulada. Es que esto no es nada del otro mundo diferente que la tecnología va en algunos aspectos a reemplazar la consideración del ser humano. No estamos haciendo nada diferente de poder garantizar que esa tecnología esté controlada. Esta mañana se mencionaron 4 palabras que son la naturaleza de la aeronáutica civil o de la autoridad civil a nivel mundial. Primera palabra, regular. Segunda palabra, controlar. Tercera palabra, supervisar. Cuarta palabra, sancionar. Esas son las funciones de todas las aeronáuticas civil del mundo. Todas. En ese orden. Regular, controlar, supervisar, sancionar. Así fue concebida esta industria para poder tener un orden. Porque el siguiente paso, cuando pasemos del 2035 en términos que por ahora están en blanco y negro, vamos a pasar a que todo lo que tengamos en el país se debe articular con los estándares mundiales para poder que la aviación no tripulada de este país se pueda mover fuera del espacio aéreo nacional, pero que tenga unos estándares de conectividad y unos estándares de procedimientos entre los países. La OASI ya proyectó que esto sea así, pero por ahora está en todo el concepto a nivel mundial para poder desarrollar esto que estamos hablando. Yo lo llamo cultura país de la aviación no tripulada. Que todos pensemos y tengamos ese compromiso, como el que hoy en día, después de varias décadas, este año cumpliendo la década número 12, nosotros podamos decir que hay un espacio aéreo
en términos de aviación tripulada organizado. Es el mismo objetivo. Con ese mismo enfoque debemos nosotros, tanto como generamos una rapidez en procedimientos, normatividad y demás, debemos generar una rapidez en cultura en decir, yo soy responsable de que esto funcione bien. Aquí vuelvo, ahora desde la autoridad diciéndole a los usuarios, necesitamos su compromiso, porque todos hacemos parte de este ecosistema. Con eso cierro para la primera mano levantada. Mónica Zambrano, la primera mano levantada, para poder que, si hay si alguna de las preguntas se repite, les pido el favor que no la hagan. Segundo, de lo que estoy hablando es trabajo en desarrollo, ¿correcto? Lo que estoy hablando es trabajo que alguien en este momento ya está haciendo en la aeronáutica civil y que tiene en el corto plazo un entregable hacia la sociedad y hacia la comunidad de aviación no tripulada. Si de pronto les voy a decir en una respuesta, eso ya está contemplado, pero todavía lo estamos digiriendo, pero viene contemplado es porque se les va a dar una respuesta. Pero también el grupo de trabajo internamente, ya lo hablamos antes de empezar esta charla, están atentos hacia alguna de las consideraciones que se nos planteen en este escenario. No la tenemos contemplada, te voy a decir con toda sinceridad, vamos a contemplar la inquietud que tienes porque no la teníamos contemplada. Mónica. Excelente, Robert. Muchas gracias por tu explicación. Realmente siempre he trabajado bajo los reglamentos y mantengo todo en orden para cumplir con todo lo mandado, ¿no? Y poder ejercer el trabajo en óptimas condiciones. Yo quiero hacerte una pregunta. A la invitación que tú nos haces, a la parte de explotadores, de que cumplamos, de que nos rijamos bajo lo que está escrito y acobijado, nosotros cuando cumplimos, ¿qué beneficio tenemos? Tanto beneficio de tener una aprobación, en cuánto tiempo, porque como la pregunta es concreta, cuando nosotros trabajamos somos una empresa pymes, nosotros tenemos contratos que vienen de 8 días, 10 días, y entonces necesitamos una respuesta rápida y oportuna. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado de respuestas de más de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito eficiencia porque yo no le puedo decir a mi cliente, espérame porque tengo que esperar 2 meses para que yo pueda tener un permiso aprobado, sabiendo que se está cumpliendo con todos los parámetros establecidos como lo manda el RAC. Esa es una. Y la otra, quisiera saber, no sé, bueno, tengo entendido que las LAR 100 y 101 ya están establecidas, no sé si nos acobijan algo porque las estuve leyendo y en muchos parámetros nos es amigable con nosotros, y de cierta manera, pues si el RAC 100, no sé cuál sea ahorita, va a ser así igual, amigable, donde nos permita tener una extensión de tiempo bastante de un solo permiso en una sola zona, que para mí o para muchos explotadores sería favorable, para no estar cada 15 días, ay, aeronáutica, qué pena, otra vez se me venció para el mismo lugar. Gracias. Gracias, Mónica. Primera pregunta. Yo no creo que haya alguien ni en la sala ni a través de la red de Internet que esté en desacuerdo con lo que tú expresas respecto al tiempo de respuesta. Esa es una obligación que tenemos un plan de trabajo que en los últimos días lo hemos estado hablando para poder responder porque sabemos la situación que está pasando. Ustedes también son conocedores de algunas situaciones administrativas, pero no es una respuesta. Primera solución ante esto. Espero que estamos en marzo 24 el día de hoy. Espero que en los próximos días, próximas semanas, ya empiecen a tener unos tiempos de respuesta lógicos, pero muy lógicos a sus solicitudes. Segundo, eso incluye solicitudes de largo tiempo. Las solicitudes de largo tiempo, eso lo puedo decir porque es algo internamente hablado. Eso no es porque venga en la reglamentación o no. Las solicitudes de largo tiempo es si tú tienes una operación específica porque hay un problema y tienes una oportunidad, vas, la solucionas y te vas. Eso no es una solicitud de largo tiempo, es una solicitud que es especial. O no es especial, es una solicitud que se le da un permiso y se soluciona y ya no vuelve a suceder. Hablo de una solicitud de largo tiempo, una verificación de un área grande como la que tú haces y que lo vas a hacer durante un año porque vas a hacer un seguimiento completo de un cultivo dependiendo de unas fases del agricultor.
hagan un contrato, adjunten el contrato, adjunten la póliza, adjunten los pilotos y adjunten los equipos. Si no hay ningún cambio, adjuntando todo esto, no pidan el permiso por un mes, sino piden el permiso por la duración completa. Eso les ahorra y nos ahorra. Compromisos. Aquí, Natalie, ¿está por aquí? Natalie. Cuando Natalie emite un permiso, es como cuando uno está conduciendo y tiene un RCE, pero resulta que voy conduciendo fuera de las normas de lo que me cubre el RCE. Ejemplo, voy con algo de licor en la sangre. Ejemplo, me pasé el semáforo en rojo. Aquí pasa lo mismo. Si llega a pasar algo y no están con las consideraciones de Natalie, pues va a ser muy difícil para esta y cualquier autoridad poder saber si tú te mantienes con tus mismos 3 pilotos. ¿Qué pedimos? Si van a cambiar el piloto, pues háganle un update, una actualización a ese permiso para poderlo incluir. Queda bien para Natalie, queda bien para nosotros. Ese es el compromiso. Porque aquí también en la nueva norma, si te digo, vienen unas cosas específicas de sanciones y unas cosas específicas en que le vamos a decir a los operadores lo que dice el permiso. De resto, es no sé cómo decirlo en términos legales, pero es a través de la parte legal fuera de nuestra autoridad, porque nosotros no podemos estar detrás de cada empresa viendo si tú realmente estás volando o no. Pero muy probablemente el seguro no te va a dar respuesta y nosotros te vamos a decir, aquí está claro, es Robert Quiroga con este dron que va a hacer esto. No es Robert Quiroga el que está volando, es Javier Pérez, por cualquier nombre, y me disculpan los Javier Pérez, otro Robert Quiroga que está volando el equipo. Ese tipo de actividades, discúlpame, para decir, ese tipo de respuestas te las puedo decir, ya se pueden pedir esos permisos. Debe el permiso cubrir tanto como la póliza esté activa. ¿Correcto? Si tú tienes un contrato por un año, pero tu póliza va hasta 8 meses, pues pásalo hasta los 8 meses, porque no se te va a dar por un año. Y en el mes 6, pues vuelves, ya has renovado la póliza, tienes el documento y sin que se te finalice ese contrato, se te da. Pero eso para los permisos largos. Para las cosas que son cortas, deberíamos estar en capacidad en el corto plazo de ya no tener retrasos. Y hago una transición, antes de dar la palabra a Natalie, que esto debería ser, en términos del plan que se tiene a través de la aeronáutica civil, una transición de no más de año y medio, porque en año y medio ya no deberíamos tener ni siquiera esta conversación, Mónica. En año y medio, lo que son uso del espacio aéreo en áreas que no sean restringidas y prohibidas deben ser a través del sistema de inteligencia artificial. Si tú estás montada con tu empresa, Mónica SAS Drones, Dron 123, piloto a distancia de UAV 123, póliza para el dron 123 y un contrato, tú entras allí, el sistema te va validando y lo único que te va a pedir es dónde necesitas volar. Y si esa área no es prohibida ni restringida, el mismo sistema te va a proveer la autorización. Ese es el plan. Ese es el plan y es el trabajo de las personas de la aeronáutica civil de aviación no tripulada que trabajan en esto, el que queremos proveer a todas las personas como tú. Respecto a los seguros, sigue. Bueno, Primera pregunta, ya te respondo la segunda. Natalie. en cuanto a lo que dice Robert, nuestras solicitudes en cuanto a las modificaciones de las pólizas, hay muchas empresas que hacen modificación en sus pilotos y esto, digamos que es un detonante para que tengan todo muy bien organizado. Llega a mí una empresa y me dice, Natalie, tengo el dron número 1 y tengo 10 pilotos, pero en su solicitud de permiso de vuelo colocan solamente 3 pilotos, ¿sí? De esos 3 pilotos, alguno de estos 3 pilotos tiene o su certificado, donde un centro de instrucción ya no existe en Colombia, o un certificado alterado, o sea, falso, donde la aeronáutica civil está en toda su obligación de confirmar este tipo de documentos. Entonces, emitimos la póliza, la entregamos, obviamente la buena fe, ustedes saben que la póliza es un contrato bilateral donde siempre vamos con la buena fe del cliente y nos comente exactamente qué es lo que va a hacer con el dron. Pero si cuando radican su permiso de vuelo, ese piloto no está certificado porque compró el certificado, porque no hizo sus prácticas, no tiene un cuadro de notas, entonces la aeronáutica civil le dice a la empresa, te devuelvo tu solicitud, ¿sí? Revisa qué pasa.
Llega el cliente molesto y dice, no, Natalie, es que la póliza no me sirvió. Pero ustedes, ¿cómo si aceptan que metamos este piloto acá y me emitieron un producto de seguro donde ustedes no confirmaron la información? Nosotros no estamos para confirmar si el piloto sí hizo el curso, si fue a sus horas de práctica, si hizo la teoría, si los pasó o no los pasó. Nosotros no estamos como aseguradora para hacer ese tipo de gestión. Siempre nos basamos en la buena fe del cliente. Lo mismo, Cámara y Comercio. Lo mismo, la factura de compra del equipo. Hay empresas que compran un equipo con una factura X, con una empresa X, y se lo vendió a otro. Y en sí son 5 dueños del dron. Y los 5 quieren solicitar un permiso de vuelo diferente. Y los 5 están registrados en base de datos. Entonces nos vuelve eso es un desorden. Y lo que decía Robert. Pero Natalie, esta respuesta se alargó porque tú acabas de tocar 3 temas que también quiero tocar para que todos te van a validar. Primero, permisos falsos, documentos falsos. Y yo te lo digo a ti y lo digo a todos porque es una obligación como entidad. Ya identificamos uno, ya lo denunciamos ante la Fiscalía a través del proceso que es. Desde el punto de vista de autoridad, la multa es de 22 millones de pesos, administrativa. Desde el punto de vista de la Fiscalía, esto se sale del área de competencia. Administrativamente tenemos la obligación. Identificamos uno y ya se hizo el procedimiento. Octubre del año pasado. Siguiente punto. La norma sí va a venir con que todos los centros de entrenamiento, entonces empiezo a tocar puntos, creo que esto era lo que esperaba. Los centros de entrenamiento va a haber un tiempo prudencial para que todos se vuelvan CIAC. El que no sea CIAC no se le vuelve a aceptar la validación. Cuando se vuelven CIAC, se rigen por el RAC de los CIAC, de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil. Y cuando envíen un piloto a distancia de UAV a la Aeronáutica Civil para certificarlo, lo envían con los documentos que exige el RAC para esto. ¿Qué quiere decir? Ya no es el diploma, viene la asistencia a clases, viene las materias, viene las notas y viene una serie de documentos que se le exigen a un piloto, como a mí, cuando me certifiqué como piloto privado, piloto comercial o piloto de transporte de línea. Vamos por los pilotos, vamos por los equipos. Los equipos se va a pedir una certificación específica. De una vez anticipo, todos los pilotos de Colombia van a pasar por un examen, gratis. Se va a dar un tiempo prudencial para que todos los pilotos de Colombia pasen por un examen y probablemente con un objeto virtual de aprendizaje. Pero pasado ese tiempo, probablemente si no se ha validado o validado sus documentos, y allí es donde estos pilotos a distancia que por alguna razón tomaron una decisión que no era la adecuada, o pasan por una entidad o tendrían que falsificar muchos más, porque aquí ya vienen unas situaciones en que no es un documento, es una serie de documentos grandes que hay que hacer para poder certificarse. Entonces vamos a pedir una actualización de datos, normal, a toda nuestra base de datos. Y aquí vienen esos 4.000 pilotos que mostraron esta semana y solamente le decimos, y vamos por supuesto a contratar personas para poder validar todos los certificados. Y uno por uno se van a revisar. Y estoy convencido que de 4.000 van a quedar al menos 3.999, al menos. Y vamos a validar ya, ¿por qué? Porque ya hay algunas cositas que es necesario verificar. Pilotos a distancia, UAV, paso por los equipos. Situación similar va a suceder con los equipos. Todos van a enviar una revalidación de sus datos para evitar estos dolores de cabeza. Y en el dato y en el sistema, que el lunes tengo una reunión específicamente para registro de los 3 actores principales: equipos, pilotos a distancia de aviación de aeronaves no tripuladas y operadores. Esas 3, en el cual o es de un lado o es del otro, ya no es de 5 personas diferentes. Ahora, lo digo acá, no sé cuánto se ha pagado en Colombia respecto a seguros, pero no creo que se hayan pagado muchos hacia los operadores. Pero creo que uno de otro equipo ha terminado en un árbol. Uno que otro. Sí. Uno que otro. Eso sucede en otros lados, pero aquí no. Aquí todos vuelan. Sí. Y ninguno le quita los sistemas de seguridad a los equipos. Que los equipos vienen antichoques. Pero pues, digamos que nosotros somos mejores que los equipos. Y digamos lo que tú decías ahí, si no se hace este tipo de verificación,
seguimos fomentando la ilegalidad. Como decían, es que los permisos se nos están demorando desde noviembre. Yo tengo clientes que me dicen, Natalie, radiqué en noviembre, tengo el número radicado, ayúdame. Y yo les digo, bueno, listo, vamos a mirar exactamente qué fue lo que pasó, vamos a mirar a ver qué podemos hacer, con quién podemos hablar para ver en qué estado está esa solicitud. Pero entonces el cliente dice, bueno, yo necesito volar porque ya mi cliente final, tengo una póliza de cumplimiento de un contrato y necesito entregarle ya el trabajo, si no me ejecuta la póliza de cumplimiento y pues necesito volar. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, voy a volar ilegalmente. Se echan la bendición, le ponen en el radiocontrol la estampita del divino niño y dice, volemos. ¿Sí? Bueno, así me dijo un cliente, me dijo, voy a hacer eso, Natalie, porque yo no puedo esperar más, porque la póliza de cumplimiento Natalie, no me pongas en aprieto. Yo lo único que les quiero decir es que en el muy corto plazo, no me puedo mover de este atril, me dijeron, en el muy corto plazo, eso debe estar corregido. En el muy corto plazo, las personas deben o si no, tener, obsequiamos muchas todos los estampitas del usuarios divino deben niño tener, con la póliza, ¿cierto? correcto. Entonces, en el muy corto plazo, como autoridad, deben tener una respuesta a los permisos y en el corto plazo deben tener un sistema que no requiera sino una inscripción formal y después por automatización reciban sus autorizaciones. Hablo ahora, hablaste de los pilotos a distancia, hablaste de los equipos, hablaste de otro tema que ya no me acuerdo. Bueno, de las facturas de los equipos, nosotros recibimos facturas de compra de equipos donde me dicen lo compramos en Amazon, ¿sí? Por internet nos llegó chévere acá el equipo. Pero entonces le digo, bueno, ¿y qué modelo es el dron? Nosotros validamos el modelo según la fecha de compra del equipo. Sabemos que un T40 es modelo 2023 porque hoy lo compramos, ¿sí? Pero muchos dicen, no, es que yo lo compré hace 3 años, pero hace 3 años había pandemia, entonces pues ese año no vale. Sí vale, porque tú lo compraste ese año. Entonces nosotros empezamos, bueno, entonces aseguremos el equipo. Sí, es que el dron estuvo guardado en la caja porque no pude volarlo, operarlo. Yo lo tenía ahí guardado, ahí debajo al lado de la mesita de noche y no lo saqué. Está a 0 kilómetros el dron. Entonces le dijimos, pero es que la fecha de compra de tu dron fue ese año, que no se pudo volar por temas mundiales y por pandemia. Entonces el dron es modelo 2019, X, ¿sí? Entonces el cliente dice, no, pero es que entonces, ¿por qué me le dan? O sea, no, es que no. Llaman al fabricante, les entregan una certificación donde le dicen, ah, no, su dron como está esto todavía en caja, sellado, es modelo 2023. ¿Qué hacemos nosotros? Nos basamos sobre la buena fe del cliente. Decimos, bueno, se lo aseguramos, pero envíeme un certificado donde un operador o una persona que esté con las facultades de darme un diagnóstico, el dron esté en perfectas condiciones para recibirlo y no tienen siniestralidad. Entonces ahí es donde empezamos a dudar. Pero yo a quién le digo quién me entregue un certificado de mi dron si está en la caja. Entonces ahí empezamos como a patinar, ¿sí? Y es siempre la buena fe del cliente. ¿Listo? Muchas gracias, Natalia. No, muy con amable. gusto. Chao. Segunda pregunta, Mi discúlpame, coronel. era… Sí, señor. Mi coronel, buenas tardes. No, discúlpame, todavía no. Hay una segunda pregunta de ok. Mónica. Tú me preguntaste, la primera era la de los tiempos, la segunda era la de… Ya me olvidó. No, la segunda que me preguntas. El AR. La normatividad se va a construir con base en LAR 100, parte 101, parte 102, parte 137, parte circular informativa 101-1, 102-1, 102-37. La actual, para poder, que es la base y es necesario tenerla en cuenta, y con base en eso, sencillamente va a salir la norma lógica de operación con procedimientos específicos. Estamos y somos parte del proceso del AR 100. Sabemos exactamente qué dice el AR 100. Esa es la respuesta más grande. El resto lo vas a ver en los próximos o en el futuro cercano en el cual se proyecte la norma, y creería que va a ser más afín a todo lo que esperan porque es una norma lógica que sencillamente busca el orden. El orden en el espacio aéreo con unos parámetros específicos de vuelo
que controlados o que asignados de manera internacional permiten la operación de manera segura en los espacios en los cuales se puede volar. Eso es. Creo que me quedan 5 minutos, o sea que primero las damas y ya dime. Dime. El micrófono. Ya, Sandra, ya, discúlpame, ya. Bueno, quería preguntarte si dentro de lo que tienen previsto han considerado cómo las distintas autoridades aeronáuticas en Latinoamérica han implementado o han visto la tecnología dron. Nosotros que tenemos cursos en Chile, en Bolivia, hemos dado cursos en otros países, hemos visto cómo es tan distinto la regulación en otros países, las exigencias, si necesita un curso, si tienes que dar un examen, o si no te piden absolutamente nada, en algunos porque no existen, o licencia o seguro. Entonces, ¿cómo ustedes han visto para quizá los centros de instrucción en el futuro van a poder homologar quizá con otros países estos cursos o no? Respecto a las homologaciones, si vienen. Respecto a la organización, cada país es libre de hacerlo y ha sido muy claro por parte de la OASI. ¿Cuándo se va a generar una estandarización? Cuando se permita el movimiento entre países. Pero mientras tanto, la OASI es clara. Por ejemplo, el LAR 100 lo tenemos, esta es la circular, esta es la parte 1, 2, 3 de la OASI, son lineamientos, más el país lo organiza. De manera general deberían ser cercanos. La nueva norma debería contemplar respecto a homologaciones, debería contemplar una parte, el comienzo de las homologaciones. Esto todo el tiempo es una construcción entre la industria y la autoridad, pero de manera general es eso. ¿Cuándo se va a hacer una estandarización? Finalmente cuando la frontera en aviación no tripulada sea traspasada por un vehículo. Esa es la respuesta. ¿Qué tan lejano ves eso? La OASI tiene contemplado esto para el 2035. Son 12 años que parecen 12 años largos, pero en este temática UTM-ATM más transición entre países realmente son muy cortos para poder organizar todo esto. ¿Se pueden imaginar todo lo que estamos hablando aquí con Natalie y con ustedes? Aquí hay que solucionar en 12 años toda una infraestructura y una organización profesional para poder hacer uso del espacio aéreo. Gracias. Sandra. ¿Me escuchan? Sí. Coronel, una pregunta complementando lo que decía Mónica. Obviamente, internamente en la aeronáutica está mirando cómo minimizar los tiempos de respuesta. A hoy, 24 de marzo, ¿qué nos recomienda a todos nosotros o con cuánto tiempo podemos radicar para que tengamos una respuesta oportuna, teniendo en cuenta pues, que ustedes tienen sus decisiones internas administrativas? Pero a hoy, ¿qué nos recomienda usted para que no tengamos un inconveniente en cuanto a la respuesta? Lo que pasa es que yo no controlo algunas cosas, pero lo que no las controlo. Si las controlara, te diría exactamente en tiempos. ¿Qué te puedo recomendar? Envíen los permisos, porque el esfuerzo que se va a hacer es un esfuerzo sin descanso. Lo que pasa es que para tener acceso a los sistemas de la aeronáutica civil deben haber unos pasos administrativos previos que hoy, en el transcurso de esta actividad de Women Drone Nerds, se han estado cumpliendo si he estado atento de ellos. Pero definitivamente se salen de mi control. Se salen de mi control. Hoy en día te puedo decir, en este momento estamos trabajando en la norma, lo estamos haciendo incluido en esta charla, pero respecto a los procesos de tiempos de respuesta, ayer a las 12:30 del día salí de una reunión específicamente que tenía esta razón de ser, pero para que empiece con ese plan necesito un paso que se me dé a mí administrativamente. Espero tenerlo el día de hoy para poder generar esa respuesta. La aeronáutica civil es conocedora de la necesidad que ustedes tienen de atender sus procedimientos. Y es una prioridad, la primera prioridad antes del sistema UTM, la primera prioridad antes de cualquier cosa es ponernos al día con los permisos de ustedes. Esa es la prioridad, lo único que te puedo decir. Discúlpame, Sandra, pero tengo otra persona y ya el tiempo dice 0, para no cortarle la Gracias, intervención. Desde el punto de vista de pedagogía, Sí, teniendo señor. en cuenta que pues, tuve la oportunidad de ser estudiante como tal en un instituto, y con mi experiencia ya en la instrucción de aeronaves tripuladas, identifiqué que la pedagogía está enfocada a personas como si ya conocieran la parte aeronáutica. Encuentra uno dentro de sus compañeros profesiones diferentes como arquitectos, ingenieros, de todas las que puedan haber, pero sí encontré ese vacío. Entiendo que la alineación con la CIAC va a permitir esa cercanía. Sí, señor. En el nuevo reglamentación debe decir cuáles son los aspectos que debe contemplar un CIAC en cuanto a aviación no tripulada. Ya no va a ser, ya no va a haber una libertad específica, va a ser tan claro como para la aviación tripulada. Deben dar estas materias y se les va a verificar.
Y si un alumno no tiene esa capacidad, el CIAC va a responder. ¿Por qué? Porque vamos a generar los procedimientos. Actualmente hay cierta libertad. ¿Por qué? Porque esto es un crecimiento. Al principio hablemos de un medio hobby. Ya hoy en día es una actividad profesional como lo que estamos viendo acá y nos toca colocar unos parámetros a nivel mundial. Yo todo esto siempre lo voy a sacar del país. Esto es algo que está enfrentando el mundo, no está enfrentando Colombia. Gracias. Paula no está. Natalia, mientras Paula hace su aparición, te respondo a ti, pero no hay el micrófono. Que podamos como empresa validar el mercado de buenas prácticas para que también sea un recurso para nuestros clientes, ¿verdad? No sé si se vaya a implementar un plan como con los pases de carro, que hay que hacer una renovación continua, porque también eso nos ayuda como estándares de calidad internos y sobre todo para que el negocio no pierda credibilidad. Natalia, yo creo que para todo esto, y esto se van a hacer unas socializaciones, el pararme aquí al frente podría tomar fácilmente 6 horas y la respuesta es sí. Vienen exámenes como para manejar un carro. Vienen exámenes para que si tú hiciste un entrenamiento en un dron de 1 kilo o de 500 gramos, no vas a saltar de una vez a un T-40. Lo digo en aviación tripulada, no es lo mismo volar un avión liviano y un avión pesado. Cuando solamente en cuanto combustible tienes a bordo tienes 15 toneladas menos de peso y reduces los aceleradores en una aproximación y el avión se cae o se tiene en términos simples aeronáuticos. Aquí pasa lo mismo con estos drones. Volar uno de 249 gramos, un mini, a volar un T-40 o un T-30, la diferencia es muy grande. Entonces, muy probablemente aparecerán conceptos como unas capacitaciones especiales para drones pesados, como unas capacitaciones especiales para BVLOS. Esto no es solamente obtener la información de BVLOS, vamos a tener que tener unas certificaciones en BVLOS. Para los que vuelan BVLOS, las empresas que quieren acceder a volar BVLOS deben certificar unos equipos, una confiabilidad, un procedimiento, unos test, y eso incluye que sus pilotos están siendo certificados. Porque no es porque lo volvemos al mismo tema, yo sé volar dron, entonces yo vuelo BVLOS, no. Y así sucesivamente. Debe haber unos niveles de capacitación. ¿Quiénes son instructores, quiénes no? ¿Quiénes enseñan en dron pesado, quiénes no? No porque yo soy piloto comercial puedo enseñar en un 777. No, no funciona así en la aviación, no funciona así en estos. Son máquinas, yo vuelvo a decir, estos son máquinas y es un proceso de máquinas. Pasa lo mismo en los vehículos. No el que tiene una licencia de conducir para un sedán puede conducir una tractomula. Funciona igual. Nosotros no estamos haciendo nada diferente de la regulación que ya se vivió. Ni siquiera tomo como ejemplo la aviación tripulada. Tomo como ejemplo el transporte terrestre en un vehículo. Desde Henry Ford hasta hoy se han implementado a nivel mundial una serie de actualizaciones en las normatividades y algunas muy comunes o muy específicas para los países para que se pueda ver un ordenamiento. En unos países se conduce a la izquierda, en otros a la derecha. En unos países el semáforo está al otro lado de la vía, en otros a este lado de la vía. Y sigue lista de toda la cantidad de cosas diferentes que hay en normatividad. Lo que pasa es que hoy en día la normatividad tiene, como les dije, unas oportunidades de mejora tan grandes que vienen con un profesionalismo también acorde a lo que ustedes demandan para poder decir, yo puedo hacer este tipo de operación, y creo que lo mencionaba ahora, pero no el que hace unas cosas pueda hacer todo. Porque no porque yo hago fumigación, entonces también hago otro tipo de operaciones. Hablé un ejemplo, seguridad y vigilancia privada. Otro ejemplo específico puede ser el drone delivery. No porque yo hago topografía, hago drone delivery. Me certificas drone delivery, me certificas procedimientos, me certificas un equipo certificado para drone delivery. Eso funciona en todas las áreas reguladas. Eso funciona exactamente igual con un vehículo. ¿La diferencia es un dron? Absolutamente no. Esto es lo que se va a introducir para que sea lógico, para que sea seguro y
y para que haya unos procedimientos y haya un desarrollo ordenado en la industria y un uso seguro del espacio aéreo. Yo creo que hace rato me quedé sin tiempo, Paula, que me haces caras desde hace rato. Yo te daría el micrófono para que tú hagas el cierre. Vuelvo y les repito, el RAC 11, si lo consultan en internet, les dice cómo se hace un RAC. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Un borrador inicial, una socialización interna, una socialización a los usuarios, un recibimiento de todas las impresiones, de todos los requerimientos que hay respecto a lo publicado, un análisis de la información recibida y finalmente una emisión formal de este documento. Esto es un documento vivo, no para la aviación tripulada. Es un documento vivo, un reglamento aeronáutico colombiano para la aviación tripulada también, como para el Ministerio de Transporte con todo lo que tiene que ver con la industria del transporte terrestre. Constantemente hay actualizaciones. Esto es exactamente igual. Muy probablemente de adquirirse como está en el plan, que aún no tiene presupuesto, pero tiene la intención de adquirirse un sistema de gestión de tráfico aéreo no tripulado, comúnmente conocido como UTM. Esta norma tiene que volver a actualizarse, porque tiene que introducir los requerimientos para que los usuarios accedan al UTM y así sucesivamente en el futuro. Paula, te doy el micrófono. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas en el internet.